Vamos a arrancar. Ahí está. Nos quedamos, a ver, Lenny, Maribel, Puma Picha. Puma Picha, Maribel. Lenny, Maribel. Bueno, está. La anterior en la 3, ¿no? O sea, a ver, las ganancias del comercio. Ahora vamos a ver ¿a qué se denomina excedentes del consumidor? Miren, ¿eh? Se define como la diferencia, nos indica que se define como la diferencia entre el precio máximo que estaría dispuesto a pagar un consumidor y el precio que realmente se paga. Para ilustrar esta situación, supongamos que el precio de un lapicero es de 2 soles, y si se necesita para escribir, ¿no es cierto?, en forma urgente, usted estaría dispuesto a pagar 3 soles por el lapicero. El excedente como consumidor, entonces, está en la compra, ¿no?, de 1 sol. Ese es el excedente, a eso se denomina excedente del consumidor. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a checar, ¿no? Se define como la diferencia entre el precio máximo, ¿no? Se define, el excedente del consumidor se define como la diferencia, vamos a marcarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, se define como la diferencia entre el precio máximo, ¿listo? El precio máximo que estaría dispuesto a pagar el consumidor, que estaría dispuesto a pagar el consumidor, ¿listo? Y el precio que realmente se paga, pues, ¿no? El precio que realmente se paga. Ya está. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, para ilustrar, tenemos un lapicero. Supongamos que el precio de un lapicero sea 2 soles. Ese es el precio en el mercado del lapicero, ¿no? De 2 soles. Ya está. Pero ¿qué pasa? Necesitamos con urgencia el lapicero. Entonces, el consumidor estaría dispuesto a pagar, ¿no es cierto? Estaría dispuesto a pagar el lapicero en 3 soles, ¿no? Por encima del valor de mercado, ¿no? Es por encima del valor de mercado. Entonces, el excedente como consumidor, entonces, es de 1 sol, la diferencia, ¿no? Del precio de mercado y ese sobreprecio que paga el consumidor, ¿no? Eso se llama excedentes del consumidor, ¿no? Ahora, ¿por qué se da eso? Rubén Moyo Vargas. Moyo Vargas Rubén. Ya está. ¿Por qué se da eso? Normalmente, eso se da por la necesidad del consumidor, ¿no? A veces pues, el consumidor necesita, ¿cierto?, un insumo con urgencia, ¿no? Entonces, pero no solamente el consumidor lo necesita, ¿no es cierto? Un solo consumidor, ¿no es cierto? Un solo comprador. Entonces, hay varios compradores de ese bien, ¿no es cierto?, que necesitan, ¿no sé?, adquirir ese bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa por lo siguiente, ¿no es cierto? Se paga un sobreprecio, ¿no? Y al pagar el sobreprecio, ¿no es cierto?, ese sobreprecio es lo que está dispuesto a pagar el consumidor por obtener ese bien, ese exceso, a eso se denomina excedentes del consumidor. Lourdes Morochar. A ver, Morochar, creo que ya está. Morochar. Vamos a poner otro, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, excedentes de productor. El precio al que estarían dispuestos a ofrecer los productores, ¿no es cierto?, cada unidad de mercancía ofertada, comparado con el precio que realmente perciben, ¿no es cierto? El ingreso que perciben debe cubrir los costos variables totales del productor. A ver, cualquiera, Alonso nos indica, ¿no? A ver, aplicaría, a ver, un ratito, vamos a verles, Renzo, Guaracha, Quispe. Guaracha, Quispe. Deli Renzo, ya está. Frida Anco. Anco Frida Salome, ya está. Everson Esquivel. A ver, vamos a tu pregunta. ¿Eh? ¿Aplicaría en fechas especiales donde los pasajes suben? Sí, sí, ¿no es cierto? En temporadas especiales se aplica, ¿no es cierto? Por ejemplo,
A ver, regresemos al punto. A ver, el pasaje normal, por ejemplo, ¿no? A ver, un pasaje normal, vamos a ver, de acá, de Arequipa a Majes, por ejemplo, el pasaje normal de Arequipa a Majes creo que está 15 soles, ¿no? O algo así, o 12 soles. Supongamos que esté 15 soles, ¿no? Pero en fechas, por ejemplo, como por las que hemos pasado, Semana Santa, Navidad, ¿no es cierto? Ese precio, ¿no es cierto?, va aumentando, ¿no? Producto de la demanda de ese servicio. Y al aumentar la demanda del servicio, ese precio va a aumentar, ¿no? ¿Listo? Entonces, en este caso, el consumidor es parte de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, hace lo siguiente, ¿no? Ve que hay mucha demanda, ¿no es cierto? Y por ende el precio se está elevando, pero bueno, yo estoy dispuesto a pagar una sobretasa de, a ver, no de 15, sino de 30 por llegar a mi destino. Entonces, esa diferencia de 15 soles adicionales se determina o se conoce como excedente del consumidor. Está bien, hijo. Erika Juárez. Juárez Erika. Muy bien. También pues se aplicó en la pandemia, ¿no es cierto? También se aplicó en la pandemia. Es igual, miren esto. Vamos a ver en, en, lo, en lo que es la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, sí, se aplicó en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, con muchos insumos, ¿no? A ver, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, y hablando de eso, ¿no es cierto? Han escuchado de que ya no es necesario utilizar mascarillas, ¿no es cierto, jóvenes? ¿No es cierto? Esa es una disposición del gobierno, ¿no? Que ya no es necesaria. ¿Sí o no? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que básicamente los casos de COVID están aumentando, entonces, de preferencia, no es obligatorio, pero de preferencia sigan usando, ¿eh? ¿Listo? Sigan usando. Están aumentando a nivel nacional los casos de COVID. Eso por informes, ¿no es cierto?, del sector salud. No se entiende, ¿no? No se entiende. Bueno, los informes contradicen a la disposición del gobierno. Soledad Jauja. Jauja Soledad. Ya está. Entonces está bien, eso es el ejemplo, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, miren, ¿qué pasaba? Tenemos el ejemplo de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas, ustedes saben, ahorita las están rematando, ¿no? Porque no hay mayor, Profesor, buenas noches. buenas noches, hijita, buenas noches. Las mascarillas las están rematando porque ya no tienen mayor demanda, pero, por ejemplo, empezaron a subir, ¿no? Una mascarilla, por ejemplo, 3 soles, increíble, ¿no? Una mascarilla 3 soles de esas simples, ¿no? Quirúrgicas. En su, ¿no? 3 soles, 5 soles, lleva a subir una mascarilla, imagínense, ¿no? Pero el consumidor, ¿cierto? Producto de la demanda, ¿no es cierto?, pagó ese sobreprecio, ese sobreprecio. Entonces, si normalmente esa mascarilla estaba 50 céntimos y pagó 3 soles, son 2 soles 50 que ha pagado en exceso. Eso es el excedente significa el excedente del consumidor. En la pandemia también, imagínense eso, ¿no? Había aparatos que ayudaban, por ejemplo, a producir oxígenos, ¿no? Eran unos aparatitos que básicamente ayudaban a producir oxígeno, que utilizan, por ejemplo, estos aparatitos, los utilizan las personas que sufren de asma, ¿no? Los asmáticos, por ejemplo, ¿no? Tienen problemas de respiración. Entonces, esos aparatitos, normalmente su costo era de 800 soles, ¿no? De 800 hacia abajo. Imagínense, ¿no es cierto?, que esos aparatitos en la pandemia empezaron a subir terriblemente, ¿no? O sea, costaba más o menos un promedio entre 8.000, 9.000, 12.000 soles un aparatito de esos, ¿no? Increíble. Pero como había bastante demanda, el precio pues empezó a subir, ¿no? Y los consumidores, por ejemplo, estaban pues dispuestos, que era parte de esa demanda, a pagar ese precio. Entonces, ese excedente se llama excedente del consumidor. Está bien el ejemplo. A ver, Silvestre Guamaní. Silvestre Guamaní, ¿dónde está Silvestre Guamaní? A ver. Silvestre Sonco. Acá estás. Ya está.
Muy bien. Ahora, ¿qué es el excedente del productor? Miren, dice, es el precio al que estaría dispuesto a ofrecer los productores cada unidad de mercancía ofertada comparada con el precio que realmente perciben. El ingreso que reciben debe cubrir los costos variables totales del productor, ¿no? Por ejemplo, es el excedente del productor, ¿no? Es el precio que estarían dispuestos a ofrecer los productores cada unidad de mercancía ofertada, comparado al precio que realmente perciben. El ingreso que reciben debe cubrir los costos variables totales del productor. A ver, ejemplos. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver, vamos a empezar con los voluntarios. A ver, ¿quién quiere intervenir? A la una, a las dos, a las tres. ¿Cuál es su pregunta, profesor? A Profesora, ver, la pregunta cuál era. a ver, la pregunta es, a ver, un ejemplo del excedente del productor, leyendo, dice, es el precio que estaría dispuesto a ofrecer los productores por cada unidad de mercancía ofertada, ¿no? Comparada con el precio que realmente percibe. El ingreso que reciben debe cubrir los costos variables totales del productor. A ver, un ejemplo. A ver, ahora sí. Entonces, un ejemplo de eso. ¿Cuándo se da eso, por ejemplo? ¿Cuándo se daría? A ver. ¿Alguien quiere darme el Ya, ejemplo? profesor. Pero, Ya, profesor. Ya, a Le ver, doy el pase, profesor. Le doy el pase a Natalia. Natalia, a ver, dame tu ejemplo. bueno, bueno, profesor, según mis cálculos científicos, analíticos, creo que Ya, se refiere al hecho de que una empresa, ¿no? Produce una multitud, una gran cantidad de productos, ajá, ¿no? Como lapiceros podrían ser, ¿no? Una gran ajá, cantidad. ya, Y su precio, ¿no? Lo venden al público. Este producto que ellos hacen tiene una salida, es ya, decir, que sale constantemente, por ujú, lo cual cubre los gastos que les ocasiona al hacer, ¿no? La gran cantidad de productos. Algo así más o menos. está muy bien, está muy bien. Entonces, lo que me indicas es por producto del volumen que realiza, ¿no es cierto? Una empresa, Sí, ¿no es por cierto? ejemplo, también la Ujú, gaseosa KKR, ¿no? ah, Producen en gran cantidad, su precio es de menor costo, lo ya. hacen en alta cantidad para que pueda cubrir los gastos de los materiales, más o menos. Claro, su precio no puede bajar tanto como para poder, ¿no? El precio en el cual quiere vender no puede bajar tanto para no cobertura. Tiene que cuidarse, que mantenga que coberture los costos, ¿no es cierto? Ya puede ser. Muy bien. A ver, Alonso, después sigue Rubén. A ver, Alonso. Sí, profesor. Excelente la participación de Natalia. Felicitaciones. Profesor, como ejemplo podría colocar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, una casuística es acá, como productores, acá digamos de arroz, Ujú, vendemos el producto, que es un precio estándar, digamos de 140, ¿no? ya, Entonces, nuestro producto saldría a 140. Sin embargo, cuando está en el mismo molino, podría el vendedor o el dueño incrementar, ¿no? Su costo variable de dicho producto. Por ejemplo, lo vendería a 145, ¿no? ya, Eso sería un costo que se vendría excedente del productor. Muy aparte de, por ejemplo, si el producto nosotros lo llevamos a Arequipa, ¿no? Por ejemplo, como yo como dueño podría mi producto llevarlo a Arequipa, ¿no? Si acá me cuesta 140, yo ujú, mediante el traslado del producto lo podría vender en Arequipa a 160, ¿no? Eso ujú. sería yo ya como productor, como un excedente muy extra, ¿no? Que entendiendo la diferencia que si tú lo vendes en el molino, sería muy poca la ganancia y cuando tú sacas el producto hacia afuera, ¿no? Eso sería un excedente. Sería un claro ejemplo, ¿no? Lo pondría desde ese sentido. Ya, pero no sería más, estaría como excedente del consumidor, porque el consumidor te podría pagar eso producto de la demanda del arroz, ¿no es cierto?
Claro, claro, profesor, es que cuando, por ejemplo, usted el producto lo vende en el mismo lugar, te puede costar 2 o 3 soles, un poco más, ¿no? De acuerdo Ya, al ya, vendedor. ya, ya. Ajá. Sin embargo, cuando yo como dueño lo saco el producto, que diga hacia afuera, mi ganancia va a ser un poco más, ¿no? Porque yo como dueño lo vendo. Puedes venderlo tú como dueño y todavía competir a un precio menor, ganando y coberturando tus costos, ¿no es cierto? Claro, claro, porque por ejemplo acá vienen, digamos, comerciantes, ¿no? Y ellos te dicen un precio, ¿no? Si está a Ujú. 140, ellos vienen, te dicen 141, tú puedes ofrecerle, ¿no? Es Claro, la, cuando es en cantidad, pero si tú lo sacas el producto hacia afuera, tú tienes que solventar tus gastos, ¿no? O sea, el traslado y ganarías un poco más, ¿no? A 160, 155. claro, claro. Siempre ha ocurrido eso porque yo lo conozco bastante, ¿no? Esa casuística. Muy bien, Alonso. A ver, Javier. Gracias. Yo, profe, bueno, en esa parte también, ¿cómo se llama? O sea, para mí el excedente en el producto es cuando de repente yo, por decir, no me voy a bueno, a los grandes ferreteros, a Macro, bueno, a los que venden esos pinturas, herramientas o algo así, ¿no? O sea, los compro de ahí, de esas grandes tiendas, me lo llevo a casa y en casa o sea, yo lo compro por decir, un alicate que cueste, un ejemplo, no sé cuánto cuesta, que cueste 5 soles. Ujú. Y yo lo llevo a casa y yo lo puedo vender hasta en 6 o 7 soles, ¿no? Porque sé que el cliente que va a venir a mi puesto o a mi negocio no va a querer ir hasta los moles, ¿no? O sea, va a poder preferir comprármelo a mí porque va a ver que el pasaje está a un sol de venida, un sol de la misma situación, bueno, ya es el excedente, ya lo compro. Y claro que gano yo en ese sentido, ¿no? Eso para mí sería el excedente, como usted también explicó sobre el ejemplo del lapicero. Muy bien. A ver, yo les pongo otro. A ver, ¿alguien más? Edwin. Edwin, ¿querías intervenir? Muy bien, Javier. Edwin. Edwin Y Cañagua. profe, ¿y Ah, eso de el aumento o el costo de la papa? Bueno, ujú, ahorita ha llegado hasta 3 soles, el limón que sube hasta 9 soles, ujú. un caso total. Y la cebolla también, ¿no? Que ha estado costando 50 céntimos, un sol, hasta 3 soles, 2,50. En este caso, ¿cómo sería este? Mi cerebro me dice, recuerda, recuerda. Ya. A ver. En el caso, por ejemplo, estos productos, ¿no es cierto? Que están pues subiendo, como la papa y lo que son el limón, ¿no? Algo así. Esas verduras que están subiendo. ¿Por qué suben? Básicamente suben por efectos de la producción, ¿no? A menor producción, ¿no es cierto? Menor oferta, ¿no es cierto? Hay menor oferta del producto en el mercado, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, un caso que he estado viendo en la mañana, ¿no? En el norte, por ejemplo, en el norte hay dos productos banderas en el norte, ¿no? A ver, en una población del norte es limón y lo que es papaya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tienen menos producción, ¿no es cierto? Han tenido menos producción. Al tener menos, de Juaracha, ¿por qué han tenido menos producción estos productores? Simple, ¿no es cierto? Si producían, por ejemplo, 10.000 kilos, dice que ahora están produciendo 3.000, ¿no? Entonces, como están produciendo 3.000, su producción ha disminuido. ¿Qué indica eso? Que básicamente esos productos cuando llegan al mercado, ¿no es cierto? Llegan al mercado, entonces llega menos producto. Al llegar menos producto, ¿no es cierto? Eso se considera que hay menos oferta del producto en el mercado. Pero la demanda se mantiene, ¿no? Entonces, eso hace que el producto, ¿no? Suba, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de que el producto eh, haya reducido su producción, ¿no? Por ejemplo, de un bien. A ver, ¿por qué se ha sembrado menos o por qué está produciendo? Tengo
por ejemplo, en el caso de los limones, ¿no? Tengo la misma plantación, pero produce menos. Hay muchos factores, por ejemplo. De repente es el agua, ¿no es cierto? Escasea el agua, producto de problemas de fertilizantes, de repente, ¿no es cierto? Hay varios factores que hay que ver por qué está reduciéndose la producción, ¿no? En el caso que les comento, que se ha dado en el norte de la baja de producción de limón, es producto de esos dos factores, fertilizantes y agua, ¿no? Entonces, eso tiene sus factores, ¿no? Ahora, acá yo les quería poner un ejemplo acá, ¿no? Vamos a ver, para concretar. Ustedes, por ejemplo, cuando van, hay algo que se llama ofertas, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a algunas empresas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, sobre todo las empresas, por ejemplo, como dice Javier, esos moles, ¿no es cierto? Hacen ofertas todas las temporadas, ¿no? Por ejemplo, dicen, a ver, yo tengo, por ejemplo, vamos a cambiar de estación, digamos, ¿no? De invierno a verano. Estamos estamos en invierno, pasamos a verano y salen pues las famosas promociones, ¿no? Tenemos que deshacernos todo lo que está, ¿no es cierto? Todo lo que hay, todas las prendas de invierno, porque ya van a venir el nuevo stock de las prendas que hay en verano, ¿no? Entonces, hay prendas que, por ejemplo, no nos hemos podido deshacer, ¿no es cierto? Realizar o vender, ¿no? Y las tenemos en stock, ¿no? En almacén, pero tenemos que tratar de venderlas. Y empezamos a hacer promociones, ¿no? 2x1, 3x1, 4x1, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, baja el precio, ¿no? Porque al hacer 2x1, 3x1, ¿no es cierto? Está bajando el precio, ¿no es cierto? El precio al que se ofrece el producto, ¿cierto? Por unidad. Pero eso me permite sacar el stock, ¿no? Pero aún así, cuando hacen esa figura, ¿no es cierto? Estas empresas comerciales, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen sus promociones, no pierden, ¿no? Básicamente su costo está cobertura, lo que les ha costado comprar esas prendas, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Listo? Están coberturados, ¿no? Se coberturan. Bajo el precio, por más que baje el precio, sigo manteniendo mi utilidad, ¿no es cierto? Dejando como base mis costos de comercialización, es decir, mis costos de compra, ¿no es cierto? Lo que me cuesta comprar y comercializar. Ahí, por ejemplo, ese es otro ejemplo de excedentes del productor, ¿no es cierto? Bueno, ahí tengo un excedente de productor. ¿Listo? Siempre tengo que mantener, ¿no es cierto? Yo como productor puedo bajar, como comercializador del producto, puedo bajar el precio, ¿listo? Pero ese precio, ¿no es cierto? Nunca puede ser tan bajo como para que no cubra mis costos, ¿no es cierto? Los costos que tenemos pues, como productor, ¿no es cierto? Muy bien, ahí vamos a poner un control. Vamos a la siguiente, a ver. Efectos de un arancel en una nación pequeña. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Los gobiernos utilizan el excedente del consumidor, ¿no? Miren, los gobiernos utilizan el excedente del consumidor, el sobreprecio, y del productor para medir el bienestar total de un país y el efecto que tiene la imposición de un arancel en la nación. ¿Listo? En el caso de una nación pequeña, nos indica, es decir, una nación cuyas importaciones no representan un porcentaje considerable en la demanda mundial, esta nación se considera una nación tomadora de precios, pues no tiene la capacidad para influir en el precio externo del producto. Muy bien. A ver. Entonces, mira, vuelvo a leer. Los gobiernos utilizan el excedente del consumidor y del productor para medir el bienestar total de un país y el efecto que tiene la imposición de un arancel en la nación, ¿no es cierto? Acordarse que los aranceles son impuestos, pero para efectos de las importaciones, ¿no? Ahora, en el caso de una nación pequeña, ¿no es cierto? Es decir, una nación cuyas importaciones no representan un porcentaje considerable en la demanda mundial,
Esta nación se considera una nación tomadora de precios, pues no tiene la capacidad para influir en el precio externo del producto. Entonces, miren acá. A ver, los gobiernos utilizan acá lo importante, los gobiernos utilizan el excedente del consumidor y del productor. ¿Para qué? Para medir el bienestar de un país, ¿no? En primer lugar, ¿cómo mide el bienestar de un país? A ver, vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo puede medir el bienestar de un país? A ver, yo les doy una, ¿no? A ver, vamos a ver. Si el consumidor puede pagar un sobreprecio adicional, ¿no es cierto? Y el productor puede seguir ganando, ¿no es cierto?, en los productos que producen, eso demuestra, pues, que el país económicamente no está mal, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, la economía fluye en el país. ¿Listo? Entonces, por eso los gobiernos utilizan estos dos factores, el excedente del consumidor y de los productores. Y el efecto que tiene la imposición del arancel, ¿no es cierto? Los consumidores, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, hemos dicho que el arancel es un impuesto que básicamente se da en algunos productos que nosotros importamos. No son impuestos sobre tasas que se dan. ¿Para qué? Para encarecer, subir el precio, ¿no es cierto?, de ese producto y básicamente disminuir, ¿no es cierto?, la intención de compra de ese producto, ¿no es cierto? Ese es el fin del arancel, o sea, es desanimar, ¿no es cierto?, la compra de un producto, ¿no es cierto?, a través de la suba del arancel, ¿no? Pero si un país tiene bienestar económico, ¿no es cierto?, tiene bienestar económico, entonces, ¿qué pasa? Hay una economía que fluye en el país. Entonces, por más que yo le ponga imposición a un producto, que ese producto básicamente es de consumo, ¿no es cierto? Consume el país un producto que nosotros importamos, que puede ser un producto, a ver, suntuario, ¿no? No de capital, suntuario. Suntuario significa, por ejemplo, ropa, ¿no? A ver, bebidas, etcétera, ¿no es cierto? Esos son suntuarios. De capital son activos, ¿no? Que me ayudan a producir insumos, esos son bienes de capital. Entonces, por más que sean suntuarios, ¿no es cierto? La gente sigue comprando, ¿no es cierto? Entonces, eso me mide el bienestar de un país. Por ejemplo, miren, en las mejores, y les pongo una economía que estuvo muy dentro de nuestra región, ¿no? Muy, muy solvente, ¿no? Muy estable, que fue la economía venezolana antes de Hugo Chávez, por supuesto, ¿no? Los venezolanos, miren, importaban, por ejemplo, whisky en cantidades, ¿no es cierto? Buques llenos de whisky. Increíble, ¿no? Y en ese tiempo el gobierno venezolano, ¿no? Antes de Hugo Chávez, para que ese whisky, porque tenían problemas pues, con el alcoholismo, en realidad, ¿no es cierto? Los venecos, ¿no? Era una importación increíble este alcohol, ese bien suntuario, ¿no? Muy bien. Entonces, impusieron tasas de arancel sobre costos arancelarios para desanimar el consumo, ¿no es cierto? Para que se desanime el consumo, pero no, seguían comprando, muchachos. Eso demostraba en ese tiempo el bienestar de ese país, ¿no? En el Perú, por ejemplo, miren, es algo pues similar, ¿no? En nuestra economía, por ejemplo, vamos a ver algo que el Estado trate de desalentar el consumo. A ver, ¿qué es lo que el Estado trata, en qué trata de desalentar el consumo? A ver, el Estado peruano, por ejemplo, vamos a ver esto. Por ejemplo, es el consumo del tabaco, ¿no? El tabaco, por ejemplo, el Estado peruano trata de incentivar, ¿no? Le pone aranceles, impuestos sobre impuestos, para que ese producto, ¿no es cierto?, se encarezca, aumente de precio y por ende desanime el consumo. Pero ¿qué pasa si sigue consumiendo, no es cierto? Y se sigue incrementando, ¿no? ¿Por qué el Estado trata en este caso, ¿no es cierto?, de desalentar el consumo, por ejemplo, del tabaco? Porque
El tabaco el consumo del tabaco, ¿no es cierto? Influye en muchas enfermedades que le cuesta al Estado al final de cuentas, pues, ¿no es cierto? Porque cuando estas personas, las personas que consumen, en algún momento de repente van a necesitar el servicio, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? El servicio de salud que brinda el Estado, y el Estado va a tender a gastar, ¿no? Entonces desalienta eso que le proporciona o le hace incurrir en costos adicionales, ¿no? En salida de recursos. Ahora, mire, en el caso de una nación pequeña, ¿no? Una nación pequeña, es decir, una nación cuyas importaciones no representan un porcentaje, las importaciones no representan un porcentaje considerable, las importaciones son las compras, ¿no es cierto? Un porcentaje de la demanda mundial, ¿no? Una nación muy pequeña. Esta nación se considera una nación tomadora de precios, pues no tiene capacidad de influir en el precio externo del producto, ¿no es cierto? Es muy poca las naciones pequeñas, ¿no es cierto? Poblaciones muy pequeñas. La demanda, ¿no es cierto? La demanda del mercado mundial es también, ¿no es cierto? Al tener poca población, entonces su demanda, su requerimiento de productos del extranjero, ¿no es cierto? Es muy poco, ¿no es cierto? Y esa es relativamente muy bajito, ¿no? Entonces, eso hace que básicamente sea tomadora de precios, o sea, no puede negociar, ¿no? No puede negociar los precios con el extranjero, porque su volumen de demanda no hace que lo hagan, ¿no es cierto? Que hagan no hacen una demanda grande y por ende, ¿no es cierto? No tienen posibilidades de negociación. Entonces, ¿qué significa eso? Que el precio del producto entra enterito, ¿no es cierto? Tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. No se puede negociar, no lo puedo rebajar, ¿no? ¿Listo? Porque mi consumo es mínimo. Entonces, si yo digo, rebajo y no entras acá, no me interesa, ¿no es cierto? Al otro no le interesa, ¿por qué? Porque su mercado es muy pequeño, ¿no es cierto? Al que le vende esa nación pequeña, ¿no es cierto? Si esa nación pequeña quiere negociar los precios, o sea, la nación pequeña quiere negociar los precios, entonces dice, simplemente ya no te vendo, ¿no es cierto? Consíguete otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su mercado es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo te introduzco, ¿no es cierto?, lo que tú necesitas y este es mi precio. Entonces la nación pequeña no puede elegir el precio, no puede negociar el precio, ¿cierto? Así de simple. Muy bien. Entonces, ahora, a ver, vamos a ver, esto lo vamos a marcar, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde se puede dar esto? Vamos a ver, miren, son naciones pequeñas que no tienen intervención. Por ejemplo, acá en la región, vamos a ver, que no hay posibilidad de manejo de precios.